Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Consumo Éxito, el podcast video que estamos grabando junto al equipo de Estado Diario. Para nosotros es muy importante generar este tipo de herramientas para saber qué es lo que es el derecho al consumo y dónde estamos. En este podcast video vamos a analizar con una mirada muy práctica, muy cercana, distintas aristas. ¿Qué significa el rol de la academia y qué impacto tiene en la práctica analizar distintas leyes y esta mirada general del derecho al consumo? Luego vamos a ir con el CERNAC y entendiendo qué es y cómo funciona, con la Comisión para el Mercado Financiero, la mirada tan importante de la Asociación de Consumidores y lo que hacen ellos en este ámbito tan específico. Por último, vamos a ver a las empresas, el rol de un fiscal de una empresa, de los directores y directoras de empresas, para finalizar con una mirada fuera del ámbito jurídico, pero también, que es muy importante, en términos de gestión de riesgo, de marketing digital, de la importancia de las redes sociales, finalizando con inteligencia artificial y transformación digital. Para este primer episodio contamos con una referente en lo que refiere al derecho al consumo, la profesora doctora Erika Isler de la Universidad Autónoma de Chile, con quien vamos a conversar sobre esta supletoriedad y especialidad de la ley del consumo. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por esta invitación, estoy muy contenta de estar acá. Creo que es un formato muy necesario en el mundo del derecho y que rompe un poco los esquemas, ¿cierto? Los esquemas entre derecho y otras disciplinas. Así que felicitaciones por este proyecto y muchísimas gracias por haber pensado en mí para participar. Gracias a ti por acompañarnos, estamos exitosos, ¿no? de poder compartir algunas palabras contigo. Y desde esta perspectiva, bueno, nuestro podcast tiene por objeto explicar en términos simples, ¿no? ¿Qué implica asesorar o ver temas jurídicos de consumidores? Incluso tenemos varios invitados e invitadas de otras disciplinas, pero en tu caso queríamos ver temas de derecho al consumo puro y duro, ¿no? Como se llama, o quizás de corte académico, pero con gran impacto en la práctica. Por eso es que pensamos conversar sobre este tema que es tan discutido, de cómo ves tú, cómo se visualiza la ley de consumo frente a otras leyes que le suelen llamar especiales, sectoriales. Hay mucha discusión respecto de este tema. ¿Qué nos podrías decir? A ver, lo primero que yo creo que tenemos que tomar en cuenta, esto no es una reflexión mía, sino que es una reflexión que proviene ya de las ciencias del derecho, ¿cierto? Y es que las nociones de especialidad y generalidad no son nociones aisladas, sino que son conceptos relacionales, ¿ya? Y en ese contexto, evidentemente, si seguimos ese postulado, que yo creo que es cierto, no hay ninguna ley que sea esencialmente general o esencialmente especial, ¿cierto? O sea, sí. Como para entender, tú no ves como una nube, un grueso que englobe todo y que dentro de eso quepan estas esferas, estas leyes que le suelen llamar especiales, sectoriales, ¿cierto? O sea, nuestra gran nube o paraguas, podríamos decirles, es nuestro sistema de consumo, ¿cierto? Que está integrado a diversas normas, la Ley de Protección al Consumidor, qué sé yo, las normas, como se denominan sectoriales, la Constitución, los tratados internacionales. Hay un gran sistema de consumo que está integrado por diversas fuentes, ¿ya? Y dentro de esas fuentes, la vinculación que existe entre ellos, que en otros países como Argentina o Brasil, ¿cierto? Se ha empezado a plantear la idea del diálogo de fuente en vez de nuestra especialidad generalidad, ¿cierto? Y en ese contexto es lo que comentaba, ¿cierto? Que no existe una ley intrínsecamente especial o una ley intrínsecamente general, sino que eso surge en relación con otro cuerpo normativo, ¿ya? Y eso es un poco lo que se plantea cuando nosotros enfrentamos la Ley de Protección al Consumidor con leyes sectoriales o bien con
otras normas dentro del mismo sistema, como podría ser la Constitución o los tratados internacionales, ¿cierto? Mira qué interesante lo que dices, porque en general aquí se habla de especialidad, de jerarquía, de temporalidad como criterios para relacionar distintas fuentes normativas, pero esto despeja y desafía, ¿no? Todo eso haciendo un análisis un poco horizontal, ¿no? Que saliendo de esta verticalidad de entender lo general, lo especial, incluso desde el punto de vista de la jerarquía, o sea, la Constitución, tú nos hablas más bien de un plano horizontal. Que tiene que tener ciertas repercusiones prácticas, ¿no? En la práctica, ¿qué implica mirar entonces ahora el derecho del consumo, más que la ley del consumo, un derecho del consumo integrado por distintas fuentes y normas desde este punto de vista? Bueno, implica varias cosas. Lo primero es que se rompe un poco el sistema tradicional de fuentes. ¿Ya? O sea, nosotros estamos pensando probablemente en un sistema normativo que está mirando hacia nuestro Código Civil. Nosotros sabemos que la teoría de la ley y una parte importante de la teoría de las fuentes está en el Código Civil, ¿cierto? Que incluso, claro, ahí Fuello en su momento dijo, bueno, ¿por qué está en el Código Civil la teoría de la ley y no está en otro cuerpo normativo, como por ejemplo la Constitución? Pero Bello escogió incorporarlo en el Código Civil. Y el sistema de fuentes que nos propone Bello es un sistema también muy coherente con su época, ¿ya? Por ejemplo, la costumbre está bastante aminorada en el ámbito del derecho civil, a diferencia del comercial, ¿cierto? Y esta costumbre, claro, que tuvo un antecedente importante, por ejemplo, en pueblos que no tenían una tradición escrita, no conocían el lenguaje o que eran un poco más precario, por llamarlo de alguna manera, no quiero ser despectiva en ningún caso. Claro, ahí la costumbre tenía una gran relevancia, ¿cierto? En oposición a otros pueblos quizás más letrados, sin que por ello signifique un minusvalor de nada, ¿cierto? Que claro, tendía a leyes más escritas. Pero el derecho de consumo, eso va cambiando, ¿cierto? Si nosotros en los cursos de Derecho Civil nos preguntan, bueno, el valor de la fuente, vamos a decir lo que nos dice el Código Civil, ¿cierto? Pero sabemos, por ejemplo, que en la práctica hay hechos que por la costumbre se le da validez. Por ejemplo, las compraventas de consumo celebradas por menores. Nadie anda pidiendo, claro, ¿cierto?, claro, un representante legal para comprar un Super 8. Entonces, desafía un poco este derecho de consumo, que es un derecho posterior al del Código Civil, estas nociones de fuente, ¿ya? Lo mismo los tratados internacionales. Si en el siglo XIX, principio del XX, se distinguía claramente entre lo nacional y lo internacional, hoy en día está totalmente roto, al igual que la mayoría de las categorías que nos enseñaba el siglo XIX y principios del XX. Erika, entonces, ¿cómo vemos la relación médico-paciente? Transportista, pasajero, colegio, clínica, universidad, alumno, en fin, cliente, ¿cierto? Empresa, asegurado, aseguradora y todos los ámbitos en que se desempeñan estas normas. Pongámonos en el caso de alguien que asesora a una empresa, cualquiera de estas o de servicios básicos de consumo, o sea, todos los mercados que hoy en día son calificados como de consumidores, donde está presente el CERNAC. ¿Cómo tiene que mirar, cómo tiene que analizar su propia ley, la ley eléctrica, la ley de telecomunicaciones, con esta mirada de la ley de consumo? Bueno, yo creo que lo primero que le diría a ese abogado es que precisamente por esta difuminación de los límites, es que hoy en día ya no existen fronteras ya claras. Y eso significa que el abogado, por ejemplo, que se dedica al derecho eléctrico, tiene que también estudiar derecho de consumo, derecho sanitario, derecho comercial, derecho civil y derecho constitucional. Y derecho internacional, si es que... Le estamos diciendo tantas cosas. Por supuesto. O sea, aquí el profesor Corral decía en su momento que hoy en día no existe ningún abogado de ningún área que no pueda estudiar que no tenga que estudiar constitucional. Ni siquiera los que nos dedicamos al derecho privado. Claro. Entonces, lo primero que le diría a ese abogado que se dedica a un mercado específico es que sí o sí va a tener que estudiar, y me parece que es correcto, y es lo que tenemos que hacer todos, además, no solo los abogados, sino que todas las personas que nos dedicamos al derecho, a estudiar las distintas disciplinas del derecho y más allá. Por algo claro. Ustedes están haciendo este podcast, ¿cierto? No es lo mismo estudiar la garantía legal
encerrándonos en la Ley de Protección al Consumidor que conociendo, por ejemplo, la experiencia de los ingenieros que diseñan productos o diseñan electrodomésticos. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta. Y, por supuesto, el hecho de que exista una ley sectorial no significa automáticamente que se entienda derogada la Ley de Protección al Consumidor por la vía tácita o tampoco por especialidad, ¿ya? O sea, vamos a hablar propiamente de una integración, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a reconocer y resignificar esta relación de especialidad, de supletoriedad, esta nube, paraguas, en donde tú además nos decías, ¿cierto?, que la Constitución tiene aquí una mirada horizontal, o de pronto desde otra perspectiva, ¿no? Así como hay fenómenos en donde se ha constitucionalizado ciertas partes del derecho del consumidor. ¿Cómo ves tú eso? Totalmente. O sea, no solo en realidad el derecho de consumo, sino que en general el derecho, todo el derecho privado. Ya tú en reiteradas ocasiones te has referido al principio de dignidad, ¿cierto? Y eso es herencia muy probablemente del principio pro homine que nos propone el derecho a los derechos humanos, que según algunos es nuestro derecho común, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, más allá de si los consideremos con jerarquía mayor o menor o igual a la Constitución, impregna todo el derecho de consumo, ¿ya? Efectivamente, en materia de dignidad, por ejemplo, está la regulación nueva en torno a las cobranzas, el daño moral colectivo, el daño punitivo, las agravantes, los sistemas de seguridad. Pero, por ejemplo, en el fenómeno de las cobranzas, no deja de llamar la atención la multiplicidad de recursos o acciones de protección en desmedro de las vías propias del consumo. ¿Es una opción estratégicamente a alguien que litiga ahora le conviene optar por una o por otra? Yo creo que yo creo que están las diversas opciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí, algunos autores, y yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Cuando nosotros revisamos los derechos básicos de los consumidores, hay varios que tienen una de sus raíces en el derecho constitucional, por ejemplo, el derecho a la no discriminación, el derecho a la seguridad y a la integridad. Entonces, se ha planteado, por ejemplo, Marcelo Barrientos, don Francisco Fernández, que aun cuando la ley de protección no los reconociera, ¿cierto?, son derechos que rigen igual, ¿ya? Y en ese contexto, también, si son vulnerados, no solamente tenemos las acciones de la ley de protección, sino que además tenemos la acción de protección, ¿ya? Ahora, efectivamente, como tú bien comentas, estas reglas recientes sobre cobranza extrajudicial se incorporaron en cierta medida para desincentivar el recurso de protección o la acción de protección, claro, ¿cierto? Porque, en definitiva, claro, es probablemente la vía que instintivamente uno piensa que es la más rápida, ¿cierto? Pero entonces tendríamos estas varias opciones, ya cada una con sus ventajas y desventajas, pero la ventaja de la ley de protección es que además de acciones de cesación, ¿cierto?, que es lo que uno busca con una acción de protección, en este caso tú además puedes pedir una acción indemnizatoria y además se puede sancionar infraccionalmente. Bien, hemos conversado entonces de esta relación tan singular, de este diálogo de fuentes para adoptar la nomenclatura en torno a cómo explicar la relación que existe entre la ley de consumo y otras leyes que ya deberíamos dejar entonces de llamarle leyes especiales y buscar un nombre resignificando, ¿cierto?, la relación que existe, incluso hasta sectorial me merece algunas dudas. Mercado, telecomunicaciones, servicios básicos de consumo, transporte, educación, retail, supermercado, financiero, en fin, todo lo que involucra, ¿cierto?, entender que detrás de esto existe el apoyo, la base, el sustento de la ley del consumo. Pero además, nuestra ley de consumo ha sido muy criticada, ¿no? Porque una ley de consumidor debiera ser clara, debiera ser legible, comprensible, y nuestra ley, lamentablemente, como lo hemos dicho y estudiado muchas veces, está muy lejos de eso. Y no solo eso, sino que además tiene una técnica muy extraña que no solo impide, ¿cierto?, esta primera lectura, esta transparencia, sino que arroja muchas dudas.
Hay una parte de la ley que señala expresamente qué materias se encuentran incluidas, pero hay otra parte de la ley, y me gustaría conversar contigo sobre eso, que dice qué materias se encuentran expresamente excluidas, como es el caso de la calidad en la vivienda, de la calidad en la educación, o en materia calidad de vivienda, calidad de educación, se me fue la otra, y salud, ¿cierto? La negligencia o diligencia en materia de salud. Y se comprende, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno ve el fenómeno de vivienda, bueno, dice, hay una ley especial, vamos a llamar por mientras, ¿no? Hasta que le encontremos un nuevo nombre, que regula todo el procedimiento en caso que exista un vicio, falla o defecto de constructibilidad, ¿cierto? Lo mismo en materia de salud, está la ley Auge, y lo mismo en materia de educación, habrá que ver, ¿cierto? Ahí el rol de la ley de educación o las distintas leyes de educación superior. Pero en la práctica, incluso fallos paradigmáticos iniciados incluso por parte del CERNAC mediante el ejercicio de acciones colectivas se han interpuesto bajo las normas, órbita, jurisdicción y competencia de consumo sobre estos temas que se supone que están excluidos, ¿no? Mucho desarrollo de eso hay en materia de vivienda. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo se explica todo esto a la luz de lo que hemos conversado en torno a esta mirada horizontal, del diálogo de fuentes, en fin? Yo creo que lo primero que hay que tener claro es que no existe un catálogo taxativo de contratos o actos a los cuales se aplica la ley, ¿ya? Es verdad que tenemos estos 2 y 2 bis que tú mencionas, ¿cierto? Que en principio, al menos en una intención, querían clarificar el ámbito de aplicación, ¿cierto? Cosa que en la práctica lo termina confundiendo, pero al menos en una intención, tenía esa intención de clarificar el ámbito de aplicación de la ley de protección. Reforma tras reforma. Esto también fue incorporándose un poco al dedillo, ¿no? En 2004 la gran reforma, después se incorporó el 2 bis, que nadie entendió qué rol cumplía ahí, etcétera, etcétera. Claro, entonces el tenor, de hecho el 2, si mal no recuerdo, también fue reformado. Claro. Entonces la norma, cuando el enunciado no dice solo se aplica a estos contratos, sino que se va a aplicar a estos contratos y luego nos da una lista de negocios jurídicos, ¿cierto? Y dentro de eso, claro, tú tienes razón en que enuncia 3 materias las cuales dice, en esta materia solo se va a aplicar respecto de estos puntos, ¿ya? Por ejemplo, no se aplicaría a todo calidad de vivienda, sino que a ciertos aspectos, ¿ya? No se aplicaría a todo, educación, sino que a ciertos aspectos de la educación. Y lo mismo con la salud, ¿ya? Pero resulta que tenemos un 2 bis que nos va a decir que la ley de protección se va a aplicar, se vuelve a aplicar en 3 supuestos que menciona, que es frente a la omisión de la ley de protección, y ahí tenemos el reconocimiento de la supletoriedad, el interés colectivo difuso, ¿cierto? Y la ausencia de una acción indemnizatoria, ¿ya? Entonces, la pregunta que surge es cómo leemos estas 2 normas, cómo las vinculamos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, Rodrigo Momberg dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Significa que en estos 3 casos no se va a aplicar la ley? O bien, en estos casos, volvemos a aplicar la ley en estos 3 supuestos excepcionales, ¿ya? Y en ese contexto, habría que tomar en consideración primero que yo creo que por disposición legal expresa, cuando se encuentre vulnerable el interés colectivo difuso, debería volver a aplicarse la ley, salvo las materias expresamente excluidas. ¿En lo procedimental o en lo referido también a la indemnización de perjuicio? Si es que no hay una regulación de indemnización de perjuicios concreta, yo diría que podríamos volver a aplicar la ley de protección. Porque, por ejemplo, este tema es sumamente discutido en el ámbito de autopistas concesionadas. Totalmente. Primero por si es que el proveedor es... ¿quién es el proveedor? Si es que hay o no una relación de consumo. Y luego esta figura extraña de un bien nacional dado en concesión. Entonces, hay una normativa, ¿cierto? La ley de autopistas que dice, bueno, la indemnización de perjuicio, pero no tienen la contundencia, no tienen la regulación, la densidad. Tampoco la ley del consumo, porque la ley del consumo tampoco tiene un estatuto que regula
regule un régimen indemnizatorio, pero ahí está, ¿no? Ahí está la dificultad de cómo leer en armonía estas normas, ¿no? Y la propuesta entonces sería que hay que volver a la ley del consumo. ¿Tú lo ves así? Claro, o sea, evidentemente no en todos los casos, pero no puede, a lo que voy es que no podemos excluir a priori la regulación de la ley de protección, ¿ya? También hay que tomar en cuenta que estas leyes sectoriales, en general, la idea de la vuelta a la aplicabilidad es que la ley sectorial normalmente, aunque ahora leyes más posteriores, ¿cierto?, han tendido a la protección del usuario, pero originalmente las leyes sectoriales tendían a regular un mercado y contenían aspectos más técnicos que de protección al consumidor. Ahora un poco ha cambiado. Por ejemplo, en materia de seguro, el nuevo estatuto de seguro, nuevo entre comillas, la vuelta, claro, ahí efectivamente la intención es proteger a la aseguradora y al beneficiario, cosa que no pasaba con el estatuto anterior cuando se dictó la ley de protección. Es complejo, ¿ya? Entonces, porque hay una serie de análisis de contexto, como la temporalidad, que nos vuelve a aparecer, aunque la intentamos despejar, ¿no? Pero más allá de eso, la lectura es intentar hacer una armonía, ¿no? Una lectura sistémica de estas normas. Qué difícil, porque de alguna medida, desde la postura del consumidor, eso es justo, que uno podría decir que por razones de justicia, y frente a este entramado, este puzzle tan difícil de configurar, bueno, vale, es justo, ¿no? Pero de cara a la empresa que requiere certeza, ¿qué podemos decir? En relación con la especialidad, con esta lectura que intentamos hacer de que sale de la ley del consumo pero vuelve a la ley del consumo, que siempre hay que hacer el ejercicio de mirar la ley del consumo, ¿cuál sería como una recomendación, si es que tienes alguna respecto de esto? A ver, yo creo que para dar certeza tenemos que cambiar la ley. Que hay que cambiar la ley. No queda otra. Sí, ya, sí, o sea, es cierto. Para dar certeza... la dogmática entera ha alegado en torno a eso, ¿no? Eso yo creo que no hay ninguna duda que la única forma de tener una real certeza es modificar la ley, clarificar cuáles son las fuentes y cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos, ¿ya? De normas me refiero, ¿ya? Hoy en día eso no es así, por lo tanto, lo único que tenemos son propuestas, tanto de los tribunales como propuestas de la literatura, ¿ya? Y en ese sentido, la incerteza yo creo que siempre va a estar, ¿ya? Porque se agrega a esto, nosotros tenemos que pensar que la especialidad es un criterio tradicional de resolución de conflictos, ¿ya? Que está en el Código Civil, la temporalidad también, ¿cierto? Pero es coherente con esa época, ¿ya? Es coherente con esa época. En esa época, efectivamente, estaba la especialidad, estaba la temporalidad, pero el siglo XX en adelante agrega otros criterios que no estaban pensados en la filosofía del siglo XIX y XX, y principios del XX en realidad. Entonces, el código no reconoce, por ejemplo, los principios favoriticios como mecanismo de resolución de conflictos. Y hoy en día yo creo que es indiscutido. ¿Ya? Claro. Aunque no esté en la ley, aún en ausencia de ley. Es un principio. No necesita necesariamente estar en la ley. Exactamente. En mi caso, cuando me ha tocado, ¿cierto?, este tipo de consulta, tiendo a pensar que lo mejor es decir, este es el escenario, el consumidor puede optar, póngase en todas las soluciones posibles, ¿no? Aun cuando no se logre la certeza que tanto se espera, porque frente a esta situación es muy difícil esperarla. Quería comentarte otro tema, porque hay muchos temas. Sí. Quería comentarte que yo creo que es lo más sabio, porque lo único que podemos hacer nosotros es dar una opinión. Claro. ¿Cierto? Y cada uno tiene su opinión, pero finalmente certeza no existe, entonces el riesgo para la empresa siempre va a estar, más allá de la opinión que nosotros podamos dar. Y digamos, todo esto sujeto a la interpretación judicial, que también es bastante errática en estas materias, el panorama no es muy alentador, salvo la tan esperada reforma de ley, que Sáenz al menos, ¿no?, que se pronuncie cómo cree que se configura esta relación entre todas estas leyes, ¿cierto? Que ya, intentemos buscarle algún nombre, nos quedamos con ese desafío para las próximas sesiones, no llamarlas más especiales y pensar en otro tipo de relación que se ajuste a lo que realmente hoy se aboga, ¿no?, por lo que se explica. El non bis in idem. En este contexto, en esta necesidad de entender esto de parte de cualquier actor o como le llaman stakeholders, ¿no?, en materia de consumo, siempre sale a la palestra cuando se conversan estos temas. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Evidentemente, el non-bis-in-idem surge del reconocimiento de que el sistema de consumo se encuentra integrado por muchas normas, ¿cierto? Y en ese contexto nosotros sabemos que la confluencia de acciones puede concurrir tanto en el aspecto civil como el sancionatorio, ¿cierto? Claro. Nosotros sabemos, partimos de la base que nuestro derecho a consumo, a diferencia de otras legislaciones, tiene una patita sancionatoria y una civil. Importante, ¿no? Claro. Una gran pata. Claro. Y en otras legislaciones, claro, es mucho más claro, porque la civil se va al Código Civil y la sancionatoria se queda, por ejemplo, en los estatutos administrativos. Nosotros lo tenemos mezclado y es una realidad, ¿ya? Entonces, cuando vinculamos la ley de protección con otras normas, otros cuerpos normativos, en general el aspecto civil se suele tratar a propósito de lo que se llama la articulación de los remedios, ¿cierto? Los remedios del Código Civil, visos redivitorios con, qué sé yo, garantía legal, etc. Y el ámbito sancionatorio se traduce en el estudio de si podemos castigar 2 veces una misma conducta, ¿cierto? Y que es un cuestionamiento que en el fondo ha surgido no solo desde ahora, sino que hace mucho tiempo en el ámbito del derecho de consumo. La reforma con la ley 21.081 incorporaba una propuesta de solución y finalmente no se incorporó. O sea, la sacaron por el riesgo de declaración inconstitucional, porque también venía dentro de este bloque legislativo que le otorgaba facultades sancionatorias directas a CERNAC. Y de ahí empezó todo este tema, el león sin dientes, etc. Entonces, claro, tenemos un hecho en el fondo que puede ser... ¿Tú ves que realmente se castiga 2 veces o lo ves distinto? Hay un fallo que hace poco salió que ha tenido bastante impacto también. Coméntanos un poco de eso. Yo creo que depende, ¿ya? O sea, a ver, aquí el non-bis-in-idem se puede analizar desde al menos 2 aristas. ¿Ya? La primera es desde las infracciones dentro de la ley de protección. Es decir, si por ejemplo se puede castigar al proveedor invocando 2 normas distintas y pidiendo 2 multas distintas. ¿Ya? Por ejemplo, el fallo que tú precisamente mencionas se fundamenta sobre la base de sentencias de corte de apelaciones que sanciona por el 3B y el 25, creo. ¿Ya? Entonces, el CERNAC tradicionalmente ha estimado que sí, que tú puedes pedir doble sanción, por ejemplo, si vulneras 2 o 3 normas. Y son 3 normas, 3 sanciones. ¿Ya? La historia de esto es probablemente porque antiguamente las multas eran muy pequeñas. Claro, ¿cierto? Y además tienen una tipología amplia como ambigua. Claro. Entonces también es súper discutible si es que uno quisiese discutir esa postura, ¿no? Claro. Entonces, por esa vía, tú incrementabas el cuánto. Claro. Sancionatorio, claro, ¿cierto? Claro. Ya no es una multa de 50 UTM, sino que son 3. Multiplicada por cada consumidor afectado. En el caso de los colectivos más allá, ¿cierto? Claro. Y por otra, y esa es una forma de verlo, ¿ya? Esa forma de analizar esta doble sanción se traduce en el estudio de los concursos, ¿cierto? Los concursos reales o ideales propio del derecho penal. Nosotros aquí somos herederos del derecho sancionatorio, ¿ya? Y la otra patita es cuando confluyen, ¿cierto?, una sanción administrativa o incluso penal, podríamos decir, fuera de la ley de protección, con una sanción de la ley de protección, ¿ya? Hay muchos casos de esto, ¿ya? Un caso famosísimo que seguro todos conocemos, el caso ADN, ¿cierto? Que hubo 3 procedimientos, claro. Uno penal, uno administrativo sanitario y uno de consumidor. Y en estos 3 procedimientos, una de las defensas de la empresa era, ya me castigaron, ¿cierto? Claro. ¿Por qué me están castigando de nuevo? Incluso. Recordemos un poco el caso, por si acaso, el laboratorio que fabrica este suplemento alimenticio para bebés, con un rotulado distinto de la fabricación, y eso causa daños físicos en algunos bebés, incluso pero no se logró demostrar la muerte de algunos. Entonces, frente a eso, como tú señalabas, se iniciaron estos 3 procesos. Claro, sí. Hubo varios que murieron y otros que quedaron con daño irreparable. La verdad es que el daño fue tremendo. Y junto a eso ese probablemente uno de los más famosos, claro. ¿Ya? Pero junto a ese hay varios otros, ¿ya? Por ejemplo, rotulados de helados, yo recuerdo. Servicios sanitarios, cada vez que interrupciones, intermitencias, por ejemplo. Claro. ¿Te acuerdas del caso Osorno, una semana sin agua? Exactamente. Ahí vimos cómo estas agencias interactúan o no, cómo se coordinan, después si sanciona una, sanciona la otra, sancionan ambas, en fin. Claro. Entonces, ahí, en general,
aparte de este caso famoso que, claro, tuvo una sentencia de corte, lo que yo puedo revisar es que los juzgados de policía local lo que han hecho es absolver el infraccional, mayoritariamente, no todos por si acaso, pero mayoritariamente absolver el infraccional y condenar lo civil. Lo cual desafía, y aquí también demuestra un cambio de la judicatura con esta antigua tendencia de que la acción civil tenía que ser asociada al infraccional, ¿cierto? Porque de acuerdo a la tesis tradicional, que está cada vez siendo más abandonada, si en el fondo absuelves lo sancionatorio por el non bis in idem, tampoco podría acceder a lo civil. Cosa que en estas sentencias que te comento se hace esa separación, ¿ya? Una mirada armónica, como estamos proponiendo, que sostiene que si una empresa ya fue sancionada por un tema, no podría volver a hacerlo, reafirma esta idea del diálogo de fuentes, ¿no? La reafirma. Claro, o sea, me puse a pensar ahora al aire, digo, claro, quizás es aquí un buen argumento como para darle, ¿no?, esta armonía que estamos conversando a la normativa y decir, bueno, si ya fue sancionada por un tema, quizás no. Ahora, lo que se discute es si es que verdad fue sancionada por un tema, si son los mismos hechos, si es el bien jurídico protegido el mismo, en fin, más allá de eso, hacer dialogar a las fuentes supone el reconocimiento de que se hizo algo en tal parte, en este caso, alguna agencia sectorial sancionó o un juez, y luego ya eso tiene que tener un reconocimiento. Ahora, en esta otra esfera, ¿cierto?, la de consumo, ir por lo otro. Si ya no es lo sancional, lo infraccional, será lo civil. Claro, sí, tal como tú dices, hay que ver si efectivamente concurren los requisitos non bis in idem. Porque también tenemos que recordar que la Ley de Protección al Consumidor, aparte de toda esta discusión acerca de normas especiales generales, reconoce en su artículo 58 bis, si mal no recuerdo, este deber que tienen los órganos fiscalizadores de enviar al CERNAC las sentencias solo condenatorias, ¿ya? ¿Y por qué solo la condenatoria? Aquí no es para que el CERNAC lleve un registro de sentencia, como en el caso del registro que lleva, sino que de acuerdo a la historia de la ley, es que el CERNAC tome esa sentencia, la analice y vea si puede accionar. ¿Te fijas? Entonces, evidentemente... En lo civil. ¿Cómo? En lo civil, en el aspecto civil. No, en la historia de la ley no aparece. Ah, ok. No. Tú dices en lo infraccional y en lo civil. Exactamente. Vale. O sea, la obligación de remitir sentencias de los tribunales de justicia son las condenatorias y las absolutorias. ¿Para qué? Para que el CERNAC lleve su registro. Pero en cambio, la obligación de remitir sentencias condenatorias de órganos administrativos fiscalizadores son solo las sancionatorias. ¿Para qué? Para que el CERNAC las revise y vea si efectivamente además hay una infracción a la ley de protección. Porque también cronológicamente el CERNAC podría haberse hecho parte de esos procedimientos, porque en el artículo 58G, ya si mal no recuerdo, está también eso. Y uno cuando estudia esa norma o la ve en la práctica dice, bueno, ¿qué es lo que quería el legislador con promover al CERNAC a hacerse parte de un procedimiento sancionatorio de otra área, ¿cierto? Quizás como por ahí va el tema. Terminando, en razón del tiempo, no puedo sino preguntarte, a propósito de todo este entramado y lo que hemos conversado, ¿cómo conversa todo esto nuevamente ahora con la última reforma pro consumidor? Bueno, la última reforma pro consumidor da luces, pero confunde también, ¿cierto? O sea, porque el artículo 3 es reformado, ¿cierto? El artículo 3, que originalmente solo contenía los derechos básicos de los consumidores, claro, ¿cierto? Hoy en día ya tenemos 3 patitas distintas de derechos. Entonces, originalmente contenía los derechos básicos, libre elección, educación, información, seguridad, etc. Y la idea de estos derechos básicos es que eran derechos a una titularidad amplia, ¿cierto? Todos los teníamos, el consumidor concreto, el abstracto, si voy paseando por un mall tengo derecho a no caerme, ¿verdad? Y la titularidad, por lo tanto, es bastante amplia, el derecho a la protección del medio ambiente, ¿ya? Claro. A ellos se agregan otros derechos, por ejemplo, el que compró, tiene derecho a la garantía legal. La característica de estos derechos básicos era esa, ¿cierto? Una de sus muchas características. Y luego se agrega el otro inciso que se refiere a los derechos del consumidor financiero. Aquí ya no son derechos básicos, ¿cierto? Salvo que se vinculen con un básico, por ejemplo. Y tampoco son abstractos. Porque el derecho ya no me acuerdo, pero a no ser discriminado, claro, a tener una cotización, en fin, claro.
Y luego se le agrega esta tercera patita, que es el tercer inciso, que habla de los derechos reconocidos en otras leyes, ¿cierto? Y ya no necesariamente son básicos, porque puede ser cualquier derecho reconocido en otras leyes. Leyes, normativas y reglamentos. Claro, exactamente. O sea, tiene ahí un foco súper específico, ¿no? Claro, porque ahora será un derecho del consumidor algo que aparezca en un reglamento de un colegio, de un hospital, ¿cómo leemos eso? Bueno, hay claramente una proyección de la ley de protección, creo yo, una proyección de la ley de protección. Lo primero, de nuevo, recalcar que no necesariamente son derechos básicos, y lo segundo es que yo creo que es un poco difusa la forma en que el legislador utiliza para establecer este ámbito de aplicación, porque es verdad que no está en el 2 ni el 2 bis, ¿cierto? Pero también es verdad que ciertamente otorga, no es que solo que insinúe, sino que declara directamente un ámbito de aplicación mayor de la ley de protección, ¿ya? Y eso vuelve a generar incerteza jurídica. Por lo tanto, la necesidad de insistir con que las fuentes tienen que dialogar, porque ahora son, o sea, ya despejada la idea de la especialidad, de la supletoriedad, del criterio de jerarquía, del criterio de temporalidad, y con esta, ¿cómo llamarla? Integración directa, ¿cómo la llamarías tú? Lo que explica el artículo 3, inciso 3, como la proyección de la ley. Proyección, claro, sí. Directamente, ¿no? Le atribuye toda la normativa protectora a ese reglamento, a esa parte de la ley que establece derechos en favor del consumidor, todo el estatuto protector. Entonces, es necesario, ¿no? Y se lo apropia, además. Claro. Y bueno, se lo apropia. Todo, claro. Y hay que ver qué rol va a tener la judicatura, qué rol va a tener el CERNAC, asociaciones de consumidores, y qué lectura le van a dar las empresas a esto. Bueno, Erika, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una muy cándida conversación. Tenemos algunas dudas, hay que cambiar de nombre algunas cosas, pero en fin, ¿quisieras terminar algo con alguna palabra respecto de esto que estamos conversando? Bueno, yo creo que algo muy importante es la idea, bueno, por supuesto la incerteza, pero por supuesto esta idea de que ya no existen esas categorías tradicionales que nosotros probablemente estudiamos en el derecho, cuando estudiamos derecho, ¿cierto? Ahora, hay que seguir estudiándolas igual. No vamos a llegar a la universidad, no vamos a estudiar ahora el concepto persona. Esto que no lo escuchan los alumnos, las alumnas. Pero sin duda que hay que estudiar esos conceptos tradicionales, pero hay que hacer la prevención de que hoy en día los límites están totalmente difuminados, ¿ya? O sea, lo mismo que tú comentabas en la jerarquía, la temporalidad, claro, son nociones en que se estaba pensando en un derecho con compartimentos estancos, ¿cierto? Hoy en día no existe derecho público y privado. La persona y cosa, bueno, ¿y qué es el robot y qué son los animales? ¿Cierto? Esta idea de que el derecho civil, bueno, es compensatorio, pero tenemos el daño punitivo. Y el derecho sancionatorio se supone que para castigar, pero también tenemos multas, por ejemplo. Entonces yo creo que, y lo mismo especialidad y generalidad, porque está pensando en una época que efectivamente tendría los compartimientos, ¿ya? O sea, el siglo XIX, XVIII, estamos pensando en categorizar, estamos pensando en esas cajitas, ¿cierto? Sistematizar a través de código. De todo. Claro. Las enciclopedias, el siglo de las enciclopedias, el siglo de los, no sé si ustedes se acuerdan de estos viajes de los exploradores, Darwin, en Valdía tenemos Filippi, bueno, el reino animal, no sé cuánto, los bichitos, ¿cierto? Está pensando en categorizar, que fue un tremendo avance para la ciencia, evidentemente, pero ya el siglo XX lo desafía. Y ahí es donde tenemos que aprender a estudiar nuestras categorías tradicionales, por supuesto, pero a la vez tenemos que empezar a agregarle matices, ¿ya? Y, por supuesto, con esta idea de que ya el derecho está totalmente integrado también, incluso en normas técnicas, no solo normas jurídicas, sino que incluso las normas técnicas pasan a ser parte también del conglomerado del derecho y, por lo tanto, el sistema de consumo. Gracias, Erika. Nos quedamos entonces con esta idea de la integración que se propone a través de estas palabras, y los dejo invitadas a nuestro próximo capítulo de Consumo Éxito.